estamos felices en esta mañana de poder nuevamente llevar la palabra del Señor. We're happy to be able to once again take the word of God and continue to learn from it. Felices de poder aprender del Señor a través de su palabra. Así que si usted está listo con su Biblia, usted puede ya tener todo listo para poder adorar al Señor con la palabra. Amén, amén. Buenos días a todos. Good morning, Y everyone. estamos en un mover del Espíritu donde nos queremos alinear con lo que Él está haciendo con la iglesia. And we are part of the movement of God and what He wants to do with His church. E intencionalmente hemos querido tocar esta serie, los atributos de Dios. Very intentionally, I've been wanting to share with you this series, The Attributes of God. Porque el creyente muchas veces será turbado en medio de pruebas. Because as Christians, as believers, we will be tried in the middle of trials. Y muchas veces en nuestros corazones serán tocados, nuestras almas serán tocadas. Many times our heart will be touched, our souls will be touched. Que quedaremos a veces en momentos de confusión. And we will be feeling that there will be times of confusion. Y entonces a veces nosotros decimos, bueno, ahora tengo que buscar el plan B o el plan C. So, and then we want to go and search for plan B or plan C. Pero cuando conocemos a Dios, But when we know God, entonces sabemos que Él nunca ha tenido un plan B o un plan C. we know that He has never had a plan B or a plan C. Las acciones de los hombres en el tiempo de la historia de la humanidad, The actions of man in history, buenas o malas, good or bad, nunca han influido en el plan que Dios tiene y ha escrito aún antes de la creación. has never influenced God even before creation. Entonces, yo quiero que puedas tener esto en mente. And so I want you to have this in mind. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante sobre nosotros. I want you to have this in mind. What comes into our minds when we think about God is the most important thing to us. Lo voy a volver a repetir. Let me say this once Lo again. que viene a nuestra mente Go ahead. cuando pensamos en Dios What comes into our minds when we think about God es lo más importante sobre nosotros. is the most important thing to us. Porque lo que sabemos de Dios es lo que va a determinar cómo vamos a accionar, cómo vamos a responder. Because what we know about God is what's going to bring forth in our actions, of how we're going to respond. El conocimiento de Dios son nuestros lentes por los cuales vemos el mundo y todo lo que nos sucede. The knowledge of God is the lenses that we see the world and what's happening. Un bajo conocimiento de quién es Dios The knowledge about God, the knowledge that we have about God, is what's going to let us see what is happening in the world. So a very low knowledge of who God is tendrá en nosotros una mala respuesta o una pobre will respuesta. lead us to a very poor, a very a lacking response. Y hoy quisiera demostrar a través de la historia de David y vamos a estar leyendo en Primera de Samuel capítulo 17. And today I want to talk to you about David, and we're going to be reading the passage in the Bible, 1 Samuel 17. A mostrar cómo en la historia el conocimiento de Dios en David fue lo que determinó cómo él pudo vencer al gigante. And I want to show you how David's knowledge, David's thoughts, or David's knowledge about God was what led him to have victory. Y entonces vamos a leer Primera de Samuel capítulo 17 y vamos a comenzar en el versículo 11. So let's go to 1 Samuel chapter 17 and let's begin with verse 11. Y después vamos a pasar a los versículos 49 y vamos a terminar en el 52.
So we're going to begin with verse 49 and we're going to finish with verse 52. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Después, en inglés. Okay, verse 11 says, when Saul and Israel heard these words of the Philistines, they were dismayed and greatly afraid. Después saltamos al versículo 49 y dice, David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, lo lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y las puertas de Ecrón. Los filisteos muertos yacían a lo largo del camino a Saharaim, aún hasta Gad y Ecrón. All right, let's read verse 49 through 52. And David put his hand in his bag and took out a stone and slung it and struck the Philistine on his forehead. The stone sank into his forehead and fell on his face to the ground. So David prevailed over the Philistines with a sling and with a stone and struck the Philistine and killed him. There was no sword in the hand of David. Then David ran and stood over the Philistine and took his sword and drew it out of his sheath and killed him and cut off his head with it. When the Philistines saw their champion was dead, they fled. And the men of Israel and Judah rose with a shout and pursued the Philistine as far as Gath and the gates of Ekron, so that they wounded Philistines fell on the way from Sha'arim as far as Gath and Ekron. Cuando nosotros, la intención de este mensaje es mostrarle cómo los atributos de Dios están en acción. The intention of my message today is to show you how the attributes of God are placed in action. Y hay tres cosas que vamos a hablar el día There de are hoy, three things that I want to teach you que today. son importantes para nuestras vidas también. These three things are very important for our lives. En la historia que tenemos es muy famosa. This story that we are sharing is a very famous story. Sí, el ejército de los filisteos viene, saca a su campeón, a su paladín y amenaza al pueblo de Israel. The army of the Philistines is bringing their champion, and they're ready to show him to fight. Tell him to fight. Y entonces en el versículo 11 leíamos que todo Israel y aún el rey Saúl, todos estaban acobardados y con gran temor. We read in verse 11 that even King Saul and all of Israel were dismayed and greatly afraid. Y ahora tenemos que designar, vamos a ver los protagonistas de esta historia. Let me show you the characters of this story. Sí, está David, que va a ser el que va a tomar el paso para enfrentar a Goliat. We have David, who is going to face Goliath. Sí, los enemigos son Goliat y los filisteos. We have the enemies, which are Goliath and the Philistines. Ahora, en esta historia, but in this story, David es un prototipo de Jesucristo. In this story, David is a prototype of the real warrior, which is Jesus Christ. Sí, Goliat y los filisteos son Satanás y los demonios.
And Goliath and the Philistines are a prototype of Satan and his enemies. ¿Y quién somos nosotros en esta historia? And the demons. But so who are we in this story? No somos David. We are not David. Somos el pueblo de Israel, los que están acobardados y con gran temor. We are the people of Israel, those who were dismayed and greatly afraid. Ese somos nosotros. That is who we are. Pero escucha bien, lo primero que nos describe acerca de Saúl y de Israel es que todos ellos están paralizados frente a este gigante. So the first thing that we read and that describes that the story is describing, is that the people of Israel and even King Saul are very afraid. Saúl, siendo el más alto de los israelitas, no siente que puede enfrentar al más grande de los filisteos. Even King Saul, being the greatest and more powerful man, the tallest man, felt that he could not face this great man. Si los israelitas tampoco son un ejército paralizado. And also the Israelites, they are an army that has been paralyzed. Pero hay algo que va a suceder. But there is something that is going to happen. Así como nosotros muchas veces frente a la crisis, frente a grandes problemas en nuestras vidas. Many times when we face great crisis and great trials in our lives. La crisis simplemente muestra muchas veces la verdadera debilidad del hombre. What this shows to men, what this shows to us as believers is the weakness that is inside of us. No tenemos muchas veces lo necesario para enfrentar grandes problemas, grandes desafíos. Many times we do not have what it takes to face great trials, Y entonces great challenges. nos acobardamos y actuamos bajo gran temor. And so we begin to feel afraid and we begin to act and according to that fear. Pero algo sucedió en el versículo 52 del capítulo 17. But the great news is that something happened in that verse 49, versículo, 52. verse 52. Dice que cuando el ejército de Israel miró que David había vencido al gigante y lo mató, That verse says that when the army of Israel, the men of Israel, saw that the Philistine had been dead, had been wounded, dice que el carácter de los israelitas cambió en ese momento. something happened in the attitude, in the character of the Israelites. El poder del ejército volvió a surgir en ellos. Once again, the power of the army of Israel came to them. Y ahora ellos miraron la verdadera posición que tenían delante de sus enemigos. So what happened is that then they knew, they saw truly their position before their Y enemies. entonces dice que se levantaron y empezaron a perseguir a los filisteos hasta dejar toda una calle llena de los cadáveres de los filisteos. And so it says that they rose up and they pursued the Philistines all the way to what the lands that it is describing. So a whole street of wounded, of dead Philistines were behind them. Y entonces, ¿qué cambio? What a change. Después de ser un ejército con gran temor, Before being an army that was really afraid and dismayed, ahora pasaron a ser el ejército que perseguía y mató a todos sus enemigos. now they were the army that was chasing their enemies and that were killing their enemies. Yo quiero decirte que nuestro verdadero David, I want to tell you, our true David, Jesucristo, Jesus Christ, él con una cruz venció a todos nuestros enemigos espirituales. with a cross, he conquered all of our spiritual enemies. En la cruz él venció al enemigo del temor, In the cross, he conquered the fear, the enemy of fear, venció al enemigo de la incertidumbre, the enemy of uncertainty. venció a todo aquello que se aparece delante de nosotros como un gigante. He conquered all those things that come to us and seem as giants. Ahora, hoy delante de esta crisis hay muchos con temor en su corazón. Now, in front of this crisis, there are a lot of us that are feeling afraid in our hearts. Muchos líderes están
que no saben qué hacer con sus ministerios. Many leaders are in a moment where they feel uncertain. What do we do with this ministry? Muchos tienen su pregunta, ¿qué voy a hacer el resto del año? Many are asking right now, what am I going to do? What are we going to do the rest of this Y la year? pregunta del millón es, ¿cuándo va a terminar esto? And the $1 million question is, when is this going to be over? Pero déjame decirte algo. But I want to tell you En something. Colosenses capítulo 2, versículo 15, nos dice que Satanás y sus demonios cambiaron. Colossians chapter 2 verse 15 says that Satan and his demons were changed. ¿Por qué? Porque dice que Jesús venció a los principados y a las potestades en la cruz del Calvario. Why? Because it says that Jesus Christ conquered them in the cross. Así como Israel tenía sus ojos puestos en David. Israel, the army of Israel had their eyes set on a David. Y cuando David venció, ellos volvieron a tomar forma, tomaron el carácter de un soldado. El poder del ejército volvió a surgir en ellos. And when this giant was dead, the men of Israel and Judah rose up and they had the character once again. They took the position that belonged to them, the character of a soldier and the power of an army. Y entonces así nosotros, yo quiero ministrarte hoy, que tú y yo debemos seguir poniendo nuestra mirada en nuestro David. So I want to encourage you and minister this to you. You need to set your eyes on our David. Porque es cuando ponemos nuestra mirada en nuestro David y vemos su victoria. When we fix our eyes on our David and we see the story, Entonces vamos a volver a tener el carácter de hijos de Dios que somos. that is when we are going to once again have that character that belongs to us and the position of sons and daughters La of iglesia God. va a volver a tener el poder que tiene a través de la victoria de Cristo. The Church of Christ is going to have once again the power that was obtained through the victory of Jesus Lo Christ. primero que tenemos que ver cuando estamos poniendo nuestra mirada en nuestro David The first thing that we need to look at when we are fixing our eyes on our David es el carácter de Dios. is the character of Ajá. God. La fe descansa en el carácter de Dios. Faith relies on God's character. Si conoces quién es Dios, If you know who God is, no necesitas pruebas de su perfección moral. you do not need you do not need proof of his moral Su perfection. carácter se distingue por ser inmutable, o sea que no cambia. His character is distinguished by being immutable. He does not change. Y su inmutabilidad nos anima a perseverar. And this allows us to persevere. Hace que una y otra vez nuestra esperanza resucite. And so this allows us to once and again our hope be Que el resurrected. carácter de Dios sea inmutable. Es una perfección divina. If God's character is immutable, it is of divine perfection. Es una de esas excelencias que distingue al creador de sus criaturas. That is one of the excellence that describes our God and compares it to us, his creatures. Dios no cambia His porque creation. Dios no cambia, el carácter de Dios no cambia porque él no puede mejorar, God's character does not change because he cannot be better, porque él ya es perfecto. because he is perfect. Y siendo perfecto, And being perfect, no puede cambiar a mal. he cannot change to be bad. A Dios no puede cambiar ni para ser mejor ni para ser peor. God cannot change to be better or to be worse. Él es el mismo perpetuamente. He is the same perpetually. Él es para él, en él no hay sombra de varianza. In him there is no shadow of variation. Por eso él dice, yo soy el que soy. That is why he says, I am who I am. Esa es una declaración de que lo que él era para Israel,
This is a declaration to us that what he was for the people of Israel, Él será también para nosotros. he will be for us Lo too. que Él hizo para Israel, What he did for the people of Él Israel, también podrá hacer para he nosotros. will do to us. El carácter de Dios, So God's character, conocerlo, el carácter de Dios, que es inmutable, which is unmutable, actúa como una armadura en nosotros. acts like an armor in us. Cuando tú sabes que tu Dios no cambia, When you know your God will not change, que Él sigue siendo el soberano Dios. he will continue to be the sovereign God that he has been always. Escucha, nada se puede salir de la soberanía de Dios. Listen, nothing can get out of God's sovereignty. La iglesia no está en pausa. The church is not in a pause La mode. iglesia no estamos buscando un nuevo plan. The church should not be looking for a new No, plan. estamos buscando alinearnos al plan original de Dios. We should be searching to be aligned with God's original plan. 2020 y todo lo que está sucediendo 2020 and everything that is happening ha sido parte del plan de Dios. was part of God's plan. Y eso es lo que debemos de buscar nosotros. This is what we need to be aligned with. Si esto era el plan de Dios, If this was God's si plan, Él sabía que esto iba a if he suceder, knew that all this was going to happen, entonces yo tenía un plan B, then I was the one with the plan pero B. tenía que alinearme con el plan A de But Dios, I am going to align myself with God's plan A, con el único plan de with Dios. the only plan of God. Él es el que permite todo lo que sucede en esta tierra. He's the only one who allows everything that is happening. Nada to him. lo sorprende. Nothing surprises Por him. tanto, hay un descanso en esto. So we can rest on this. Si Dios sabía que esto iba a suceder, God knew that this was going to happen. entonces Él sabe también la salida. Then he also knows the solution. Pero mi descanso no está en saber cuándo esto va a terminar. But my hope should not be on relying on when is this going to end. Ahora vamos a orar para que esto pueda terminar Of rápido. course, we are praying so that this would end fast. Pero más que decirle a Dios, termina esto, But more than telling God, end this, porque esto es lo que el creyente siempre busca, salir de los problemas. because this is what we're always trying to do. We're always trying to run out of problems. Pero get no out of problems. entendemos los procesos de Dios. But we're not understanding the process of God. Si este es el proceso, porque el mundo está en crisis, Well, this world is in crisis. pero right la now, iglesia no lo but está. the church is not La in crisis. gente del mundo está en crisis, People out in the world are in crisis. pero el verdadero creyente no lo está. But the believers are not in crisis. ¿Por qué? Why? Porque en la crisis Because it is in crisis el carácter de Dios no se altera. where we see that the character of God is not being altered. Todo lo demás se puede alterar, Everything else surrounding us can change, excepto el carácter de but Dios. the character of God will not. Y cuando yo me visto So when I stand del carácter de Dios, and I take and I put on the armor of the character of God, y sé quién es Dios, I know who God is. entonces, y que nada lo puede afectar a Él, I know that nothing can affect him. entonces yo sé que su gloria no va a disminuir, I know that his glory will not be diminished porque Él sigue siendo el mismo. because he will continue to be the same. David conocía el carácter de Dios. You know, David knew the character of God. Y en el versículo 26, Verse 26 of 1 Samuel 17. él dijo, tú has desafiado a los escuadrones del Dios viviente. He said that he challenged the army of the living God. Él le llamó a su Dios el Dios viviente. That he defied the armies of the living God. David called God the living God. No era un ídolo, era un Dios viviente.
God for him was not an idol. He was a living God. Y por eso, si la ansiedad te está comiendo, So if anxiety is eating you up, si el temor está tocando y ha abierto puertas en tu alma, if you've opened a door to fear to come into your soul, yo quiero que empieces a fortalecer tu conocimiento de Dios. this is what I want you to do. I want you to strengthen your knowledge of God. Porque tienes razón de tener temor si tu Dios es un ídolo. Yes, you're right. If you have fear in your heart, if your God was an idol. Pero no debes de darle más lugar al temor si tu Dios. If your God is the living God, there should be no room to fear. Él sabía que esto iba a suceder. He knew that this was going to happen. Él conoció el principio y sabe el fin. He knew the beginning and he knows the end. Él conoce la salida de esto. He knows the way out of Y this. solo Él conoce cuándo esto terminará. And only he will know when this will finish. Mi trabajo, My job, mi descanso, my rest, mi paz, my peace, mi gozo my joy viene de saber comes from knowing que conozco el carácter de Dios I know God's character en tiempos de guerra. in times of Y en war. tiempos de guerra, In times of el war, carácter de Dios no cambia. God's character will not change. Y esto es lo que David miró. And this is what David saw. Lo segundo que miró fue el poder de Dios. The second thing that David saw was God's El power. poder ilimitado de Dios. The unlimited power of God. En el versículo 45 Verse 45, dice David que tú dice David, yo vengo tú vienes con espada y lanza, yo vengo en el nombre del Señor. the verse 45, David says, "You come with swords, but I come to you in the name of the Lord of hosts." El nombre del Señor es símbolo del poder de Dios. The name of the Lord is a symbol of the power of God. Y esto lo conocía David. And this was something known for David. Él no venía con sus fuerzas, He did not come with his strength. él venía con el poder de He Dios. came with the power of God. Y esto se puso claramente de manifiesto And this was clearly manifested. cuando Dios se encarnó y habitó en el tabernáculo humano. When God God lived in the human tabernacle. El día cuando Cristo vino a la tierra, The day that came to earth. miramos su poder sobre la enfermedad. We see his power over sickness. Miramos su poder sobre la creación. We see his power over creation. Él le dijo al leproso, sé limpio. He told the leper, "Be clean." Y él fue limpio. And he was clean. Él le dijo a los vientos y a las olas que se calmaran. He told the winds and the seas to calm Con una simple dirección de su boca. with the simple direction of his mouth. Y una legión de demonios And a legion of demons no pudo resistirse a su autoridad. could not resist his authority. Escuche bien, no se sabe cuánto poder Dios puede poner en un hombre. Listen, we don't know how much power God can put on man. Pero cuando viene la fuerza divina, But when the divine force comes, la debilidad humana ya no es un the obstáculo. weakness of man is not an obstacle. Y esto es lo que tú tienes que saber, que el poder de Dios está actuando no solo en ti, sino que alrededor de ti. And this is what you need to know, that the power of God is not just acting in you, but around you. Salmo 62:11 dice que de Dios es el poder. Psalm 62 says that the power belongs to God. Y el poder de Dios es como Él mismo.
And the power of God is like himself. Es infinito, It is es infinite. eterno, It is eternal. no puede ser contenido, It cannot be contained, limitado, limited, ni frustrado frustrated por la creación. by creation. Confiar en el poder de Dios To trust in the power of es God reconocer que nada de lo que yo pueda hacer, is recognizing that nothing that I can do lo que puedo lograr, or what I can accomplish no se puede hacer sino solamente. cannot be done just by the power of God. Por eso David en sus salmos decía, ¿quién es este rey de gloria? This is why David said in his psalm, "Who is this King of glory?" Y él mismo contestaba, Jehová el fuerte y valiente. God, the strong and mighty. Y Jehová el poderoso en batalla. God, the powerful in battle. Por eso el poder de Dios es la fuerza en el campo de batalla This is why God is the force in the middle of battle, que da la victoria final. and He gives the final victory. El poder de Dios The power of God es esa fuerza. is that strength. Y entonces por eso David también decía, ¿quién en el Salmo 27? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Psalm 27 says, "The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I be afraid?" Por eso entender la derrota de Dios This is why de Satanás the defeat of Satan nos librará de tener temor, will free us from having fear, porque Dios ya ha vencido. because God has already conquered. Nuestro David ya venció. Our already conquered. Y tercero, lo que David sabía de Dios And the third thing that David knew about God era la posición que Dios tiene. was God's position. Jehová, él dijo en el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano. He said in verse 46, "This day the Lord will deliver you into my hand. Y yo te venceré. I will strike you down." Dios está por encima de todo y todos. God is above of all things and everything. Él es el Dios supremo. He is the supreme Él God. es el Rey de reyes y Señor de señores. He is the King of kings and Lord of lords. Aquí en nuestras vidas no son un producto del destino, Our lives is not a product of destiny, sino que es el producto del plan de Dios. but it is a product of God's plan. Y esta es nuestra seguridad, This is our assurance, nuestra fortaleza, our strength, nuestra comodidad. our comfort. El verdadero creyente The true believer descansa will rest. en saber quién es el lugar de Dios en la creación. Will rest to know what is God's place in creation. Y la posición de Dios imparte el coraje necesario para enfrentar cualquier gigante. And the position of God is given to us to face any giant. Si quieres conocer quién es Dios en tiempos de guerra, If you want to know who God is in times of war, entonces vas a saber que el carácter de Dios no cambia, then you are going to know that the character of God will not change. que el poder de Dios es ilimitado That the power of God is unlimited. y que Él derrama de su poder And that He gives His power en el hombre. in man. Y entonces la debilidad humana ya no es un obstáculo. And then the weakness of man is not an obstacle. Y conocer el lugar de Dios, And to know the place of God, su posición His position sobre la historia de la humanidad. over the story of humanity. Entonces nos dará a nosotros ese coraje que necesitamos. Give us the courage that we need to have. El carácter que incambiable de Dios
the unchangeable character of God, el poder ilimitado de Dios the unlimited power of y God, la posición suprema de Dios, and God's supreme position. es donde nuestros ojos deben estar puestos. This is where our eyes have to be Y fixed. cuando tus ojos miran al verdadero David, And when your eyes see the true David, a nuestro campeón, our champion, entonces nuestros ánimos volverán a resucitar. then our encouragement will be resurrected. Podremos saber que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere que hagamos. We will know that what we are doing now is what God wants us to be No, doing. la iglesia no está retrocediendo. The church is not backing up. Si el templo está cerrado no significa que la iglesia está débil. If the temple, the building is closed, that does not mean that the church is weak, Que la iglesia no va a crecer. that the church will not grow. No, la iglesia está madurando. The church is being mature. La iglesia está viendo The milagros. church is seeing miracles. La iglesia va a ver la respuesta de The Dios. church is seeing the response from God. Porque Dios no está encerrado en el edificio. God is not locked up in a building. Dios está obrando en nosotros, God is working in us, en nuestros hogares. in our homes. Pero hay algo que tienes que rechazar But there is something that you need to reject, y es el temor, and that is fear. el miedo, That is feeling anxious. esa ansiedad en tu vida que te está paralizando, That anxious, that fear that is paralyzing que te you, está llevando a estar en una esquina. that is putting you in a corner. No. Tenemos que saber de que Dios es el soberano. We need to know that our God is sovereign. Él es el He omnipotente. is omnipotent. Él es bueno. He is good. Y todo lo que Él hace, And all of the things that he does, cuando Él actúa, when he acts, es en favor de nosotros. is in behalf of us. Entonces descansa en eso, So rest on this. en los atributos de Dios. In the attributes of God. Voy a terminar con la frase con la cual comencé. I'm going to finish with the phrase that I began. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios What comes to our mind when we think of God es lo más importante sobre nosotros. is the most important thing to us. Si Dios no cambia, If God doesn't y change, yo sé eso, I know this, entonces yo puedo descansar. then I can rest on Si God. yo sé que el poder de Dios es ilimitado, If I know that the power of God is unlimited, entonces yo puedo descansar. then I can rest on Him. Si yo reconozco la posición suprema de Dios sobre todo lo creado, If I can rest on the supreme will of God above all, on the supreme position of God above all things created, entonces yo puedo descansar. then I can rest. Let's pray. Padre, te damos gracias Father, we thank you porque podemos descansar en quién eres tú. because we can rest in who you are. Tú eres nuestro verdadero David, You are our true que David venció al más grande enemigo de la humanidad en la cruz. that conquered our most greatest enemy in the cross. Y hoy volvemos a poner nuestra mirada en ti We place our eyes on you y volvemos a cobrar ánimo and we take courage y volvemos a volver a tener este carácter de un guerrero. and we once again have this character of a warrior. El carácter de como ejército tuyo The character that as an army of God en la tierra. in this earth. Y sabemos que tú ya te has enfrentado al más grande de los enemigos. We know that you have faced the greatest enemy that we have. Por eso hoy nos levantamos como el ejército de Israel This is why we rise up once again like the army of Israel al ver la victoria de su David. to see the victory of our David, to see the victory of their David. Así nosotros nos levantamos We also rise up al ver la victoria to see the victory de nuestro verdadero of guerrero our true y warrior campeón, and champion. Jesucristo. Jesus Christ. Gracias, Dios, Thank you, God, porque te estamos conociendo. because we are knowing you. Te estamos conociendo aún más en medio de este proceso. We are knowing you even more in the middle of this process. Y te pedimos We ask que you que
abras nuestros ojos Open our eyes para poder ver tu poder actuando, to be able to see your power para acting, poder ver tu soberanía actuando to be able to see your sovereignty acting, y poder ver tu victoria and to be able to see your victory desarrollándose cada día. being developed in every life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y Amen. amén. Amen. Dios, que Dios te bendiga May the Lord continue to bless you. y que te invito a que puedas entrar en verdaderos tiempos intencionales de oración. I invite you to enter into very intentional, true times of prayer. La verdadera oración descansa en la soberanía de Dios. True prayer, true prayer relies on the sovereignty of God. La verdadera oración descansa en el poder de Dios. True prayer relies on the power of God. La verdadera oración descansa en que Dios está sentado en el trono del universo. True prayer relies that God is sitting in the throne of the universe. Y entonces podemos, después de decir amén, tener And so, paz en nuestro When corazón. we finish our prayer and we say amen, we can then have peace. in our Podemos tener hearts. gozo en nuestro hogar, We can have joy in our homes, sabiendo que si Dios lo permitió, knowing that if God allowed this, entonces vamos a abrazar este proceso. we are going to embrace this process. Y cuando esto Dios decida que se termine, Well, so when God decides for this to be finished, vamos a salir como Israel, we are going to come out of this as the people of Israel con gran ánimo, with great encouragement, habiendo vencido to be able to know that we have conquered, a todos nuestros enemigos espirituales that our spiritual enemies have been conquered, y nuestros enemigos interior. and that our internal enemies also. Amén. Puedes darle un aplauso a Dios ahí en tu casa de victoria.